Lectura 9. Las TIC en la educación, nuevos ambientes de aprendizaje para la intervención educativa. Las plataformas de entorno virtual de aprendizaje se consideran una tecnología para crear y desarrollar cursos o módulos de información didácticos en la web. Los entornos virtuales de aprendizaje son un espacio con accesos restringidos, concebidos y diseñados para que las personas que accedan a estos desarrollen procesos de incorporación de habilidades, saberes mediante sistemas telemáticos. Los entornos virtuales se diseñan con el objetivo de generar aprendizajes. Las herramientas telemáticas y multimedia se encargan de proveer las aplicaciones a utilizar por parte de los usuarios. Un entorno virtual debería permitir algunas cuestiones fundamentales como compartir opiniones, experiencias y conocimientos de forma sincrónica o asincrónica con otros alumnos, búsqueda rápida de contenidos que deberán estar digitalizados, base de datos de preguntas y respuestas más frecuentes, foros de noticias y novedades, corrección de exámenes de forma inmediata y justificación del motivo por el cual es correcta o incorrecta la respuesta marcada por el alumno, preguntas de autoevaluación con soluciones y justificaciones de las mismas, enlaces a páginas web recomendadas con una pequeña explicación del contenido de estas, bibliografías comentadas, glosario terminológico, agenda de los acontecimientos vinculados al desarrollo del estudio, publicación de los eventos sobre la temática del curso que se está realizando, actualización de los documentos a disponibilidad inmediata para los alumnos y mesa de ayuda permanente. Entre los entornos virtuales de aprendizaje más conocidos y utilizados se encuentran Moodle, Dokios y WebCity. Actual existen Los diferentes ambientes de tipos de trabajo educación, son muy los cuales tienen importantes características en el que aula. los hacen únicos frente a todos los demás. Actualmente, el método de enseñanza presencial ha sido el método utilizado en las instituciones educativas tradicionales. Comprende el hecho que el docente como instructor acompaña al estudiante en su formación académica por medio de cátedras magistrales, talleres en clase, evaluaciones y exposiciones, etc. Los recursos utilizados en este tipo de educación se basan en su gran mayoría en los libros, las guías, talleres y exposiciones. Algo sucedió hace años y fue cuando las TIC
entraron en la escena académica como un eje fundamental en el desarrollo de nuevas didácticas de enseñanza y como un nuevo mundo de posibilidades en el aprendizaje. La educación virtual. La única actividad que ha acompañado al hombre desde sus orígenes hasta hoy es la educación. En todos los momentos del desarrollo de la humanidad, la educación ha jugado un papel preponderante e imprescindible, mostrando en cada instante la ruta a seguir por cada uno de los pueblos y culturas. Hoy las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, permiten el surgimiento de la educación virtual. Herramientas como la no presencialidad, las actividades autónomas y la mediación del computador y el Internet brindan la posibilidad de espacios de aprendizaje, desde lugares remotos y sin necesidad de desplazamientos innecesarios y costosos, manteniendo la certeza de tener siempre el acompañamiento requerido y el acceso al conocimiento de forma ilimitada. La educación de hoy a nivel mundial reconoce en el Internet y el computador los mejores aliados en el desarrollo de políticas para la incorporación de programas de formación académica virtual de calidad. Las más reconocidas instituciones de educación superior, IES, fomentan y desarrollan programas virtuales en los cuales se aprovechan las capacidades nativas de los estudiantes en el manejo de recursos tecnológicos. Pero la educación virtual no es un milagro mediante el cual los estudiantes se capacitan sin hacer nada. Exige compromisos de responsabilidad, dedicación y automotivación para el desarrollo de las actividades. Exige también un cambio de rol del docente y un esfuerzo de inversión. Lectura 10. Las rúbricas de evaluación como instrumento de aprendizaje entre pares. Estudiantes no entiendan lo que usted esperaba en los trabajos. Cansado de estar atrasado con los plazos para entregar las notas. Cansado de realimentar y realimentar trabajos. La solución es la rúbrica de evaluación. Promueve el aprendizaje, ahorra tiempo y realimenta efectivamente. En su sentido más básico, una rúbrica es una herramienta de calificación que establece las expectativas específicas para una tarea. Las rúbricas dividen una tarea en sus componentes y provee una descripción detallada de lo que es un nivel aceptable e inaceptable de evidencia para cada una de esas partes. Las rúbricas pueden utilizarse para calificar una gran variedad de tareas y trabajos, investigaciones, críticas literarias, participación en foros, informes de laboratorio, portafolios, trabajo en grupo, presentaciones orales y muchas otras. ¿Cómo se hace una rúbrica? Existen 4 etapas básicas para el diseño de la rúbrica. Estas son: primera, reflexión. Hay que tomarse el tiempo necesario para pensar sobre las expectativas que se tienen para la tarea que va a recibir de los estudiantes. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene? ¿Qué espera recibir? ¿Y cómo se las va a comunicar estas expectativas a los estudiantes de tal forma que sea suficientemente claro para ellos? Esta parte de reflexión es sumamente importante, puesto que del diseño que hagamos de la rúbrica dependerá lo que recibiremos como evidencias de un trabajo o tarea. Luego pasamos al segundo paso, hacer la lista. Una vez que las expectativas le han determinado en el proceso de reflexión, debe comenzar a desarrollar los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que finalmente debe conseguir el estudiante al hacer la tarea? ¿Cuáles son los detalles y los objetivos de aprendizaje con esta tarea? ¿Qué debe realmente saber y haber producido el estudiante luego de haber hecho esta tarea? ¿Cuáles serán los conocimientos, habilidades y actitudes que debería poseer el estudiante como fruto del ejercicio de la realización de la tarea? Esto
se hace en una lista. Estos objetivos de aprendizaje generalmente entonces será lo que colocaremos en la columna izquierda. Pero en el tercer paso, que es el de agrupación y etiquetado. Una vez que tenemos todas las expectativas y habilidades similares, las agrupamos y les colocamos una etiqueta de acuerdo con el nivel de desempeño esperado. Aquí debemos preguntarnos cuáles son las categorías de las expectativas hacia la tarea y cómo vamos a determinar los niveles de rendimiento. ¿Qué constituye un rendimiento básico, por ejemplo? ¿Qué constituye un rendimiento aceptable? ¿Cómo sería un rendimiento excepcional? Es decir, ¿a qué tarea le colocaríamos la calificación máxima? ¿A qué tarea le colocaríamos una calificación buena, no máxima? ¿A qué tipo de trabajo le colocaríamos un rendimiento regular? Eso es lo que debemos aclarar en este momento. Es decir, debemos concentrarnos en qué es lo que normalmente analizamos mentalmente y colocarlo en palabras para que quede escrito cómo se califica dependiendo del nivel encontrado en la evidencia. Y finalmente pasamos a la aplicación. En este se pasa a, en el formato de la rúbrica, aplicar las etiquetas que colocamos en el paso 3, es decir, las categorías con las que vamos a medir el trabajo, y luego los criterios de rendimiento que nos van a permitir saber qué puntaje asignarle según la evidencia que haya enviado el estudiante. Vamos a mirar entonces cómo realizar una rúbrica partiendo de un ejemplo general. Pueden haber diversas variaciones, pero en sí la rúbrica es, en todos los casos, una tabla con una serie de columnas y filas. En la primera fila vamos a colocar la descripción de la tarea o actividad que vamos a evaluar. Luego procedemos a establecer los criterios en la primera columna de la izquierda, criterios o dimensiones, y los niveles de la escala que vamos a utilizar, que pueden ser 3, 4, usualmente máximo 5 niveles para evaluar cada criterio o cada dimensión. La elección de las dimensiones que vamos a evaluar depende de cada trabajo y de los objetivos que previamente habíamos reflexionado para tal tarea. Ejemplos existen diversos. Podría ser contenido, organización, gráficos, utilización adecuada de la redacción, pero también podrían ser las partes de un trabajo. En los niveles, por su parte, podremos tener desde 3 hasta 5 niveles. Por ejemplo, ejemplar competente en desarrollo, un caso para 3. En el caso de 4, ejemplar cumple en desarrollo principiante. Y así sucesivamente, según la necesidad que tengamos. Gracias por su atención, elaborado por su servidor Giovanni Trujillo.